Listo, compañera. Muy buenas noches, profesor. En esta oportunidad nos corresponde realizar la exposición a mi compañera Alba Asprilla y Darlene Cortés, la que le habla. El tema que nos corresponde en esta oportunidad es el resumen. Siguiente, por favor. Como reflexión tenemos, nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. De María Noel González Barquín. Agenda, logotipo de la universidad, portada, reflexión, agenda, introducción, desarrollo temático, el ejemplo, cómo redactar un resumen, ejemplo de caso, ejercicio práctico, solución de ejercicio práctico, conclusión y bibliografía. Siguiente, por favor, compañera. Introducción. Esta exposición se realiza con la finalidad de dar a conocer el resumen como un texto de extensión variable breve en el que se sintetizan o se abrevian las ideas de un texto de mayor tamaño, de mayor complejidad, y por ende es importante en primer lugar para recopilar ideas relevantes de un texto, en segundo lugar ahorrar tiempo de lectura, en tercer lugar proporcionar muestras de un contenido de un proyecto. En cuarto lugar, facilita la comprensión de temas complejos y por último, desarrolla la capacidad de síntesis. De esta manera, permite desarrollar la capacidad para resumir datos y enfocarte en las ideas más relevantes. Cabe resaltar que dentro de esta exposición se puede llegar a observar distintos temas como elaboración del resumen, de qué forma se puede resumir, tipos de resumen y entre otros temas de interés. Siguiente, por favor, compañera. Muchas gracias. Desarrollo temático. El resumen es un escrito que condensa, sintetiza las ideas importantes de otro texto, abreviando información de un 25% del tamaño original. Elaboración de resumen consiste en una técnica de estudio fundamentada permitiendo comprobar que entendimos a cabalidad. Durante interesa destacar los siguientes elementos: idea principal, idea descartable, sus partes, el tema de cada apartado, las posturas del autor y la opinión propia. ¿De qué forma se puede resumir un texto? Se puede resumir orales, escritos, audiovisuales. Tipo de resumen: informativo, sintetiza y brinda una visión general a partir de los datos importantes de un documento. Descriptivo, sintetiza de manera profunda la estructura del documento de una obra literaria. De investigación, recopila información de diversas fuentes sobre un mismo tema. Ejecutivo, empleando el mundo financiero y de los negocios bibliográficos, se hace de un libro una obra literaria, una disertación. De prensa, informativo de las noticias del día en base a la opinión pública, sinopsis, reseña. Siguiente, compañera, por favor. El resumen paso a paso. Para hacer correctamente un resumen podemos guiarnos por los siguientes pasos. Primero, leer el texto original a cabalidad. Esto es indispensable para hacer el resumen. No se puede asumir lo que se desconoce ni se puede resumir un texto leyéndolo por encima, pues ignoremos cuáles son las ideas principales y cuáles son las secundarias. Aquí este primer punto es muy claro, que si queremos obtener un resumen perfecto, donde no debemos leer por encima. Segundo, separar el texto en párrafo. Una vez separado, marcar en cada párrafo las ideas principales, secundarias y suplementarias, empleando un resaltador de diferente para cada categoría. Si es necesario, toma apuntes al margen o una idea aparte. Transcribe lo subrayado. Copia en tu cuaderno las ideas principales y secundarias solamente y trata de ordenarlas para formar con ella un único párrafo. Redacta de nuevo el párrafo. Vuelva a escribir el párrafo con las ideas primarias y secundarias ordenadas, pero esta vez trata de hacerlo en tus propias palabras. Aquí también en esta parte es muy claro. El enunciado dice: revisa lo escrito. ¿Para qué se hace esto? Para saber cuáles son las cosas que sobran. En este caso podemos añadir
El título, la información del libro, resumir, autor, título, editorial en alguna parte. Siguiente, compañera. Reconocimiento del tema y los subtemas que se desarrollan, identificación de la estructura u organización del texto base. Tercero, redacción de breves notas al margen de los párrafos que señalen cuáles son los temas que se desarrollan allí. Cuarto, subrayado de la información sustancial. Quinto, esquema de contenido, función. La función principal es informar y para estos sintetizan las ideas principales y se quita todo aquello que sobra. Importancia. Además de incluir las ideas más importantes, el resumen tiene otros beneficios como por ejemplo nos ayuda a simplificar las tareas de repaso y memorización antes de un examen. Siguiente, compañera, por favor. Características de un resumen son brevedad, claridad, jerarquía, integridad. Brevedad, para lo cual mejor no repetir. Claridad, distinguir cada una de las ideas de los demás. Jerarquía, lo prioritario debe destacar sobre lo secundario. Integridad, no confundir lo importante con recortar el tema. A continuación, mi compañera Alba, con los ejemplos. Ejemplo de cómo redactar un resumen. Para redactar un resumen se comienza con la idea general del texto que tenemos que resumir, luego las ideas principales y posteriormente las ideas secundarias, estableciendo una relación entre todas las ideas de tal manera que al leer haya una coherencia entre sí. Ejemplo del caso. Nuestro caso que escogimos fue el resumen de la noticia. La noticia es un texto periódico corto que trata un hecho relevante o novedoso de la realidad. La noticia hace un recorte interesante para gran parte del público. Por ejemplo, asesinada en Pakistán una líder del partido político de Imran Khan. Aquí podemos observar que se presenta el anuncio, hacemos el anuncio y realizamos una síntesis en la cual está el titular, el subtítulo, estradilla y cuerpo de la noticia. En el ejercicio práctico escogimos en el ejemplo del resumen el cuadro sinóptico, que es el tema principal, idea general, idea principal, idea complementaria y detalles. Los cuadros sinópticos nos sirven para mostrar conceptos o ideas como estrategia para organizar los conocimientos de manera simple y clara. En la solución del ejercicio práctico, realizamos una gráfica del resumen, en la cual el texto central es el resumen. ¿Y qué es el resumen? Es el texto, el contenido esencial y comprender el texto. Función del resumen. Las funciones del resumen es informar, indicar, sustituir y orientar. Se conoce como el resumen en el extracto, en la reseña y en el convenio. Para la elaboración de la comprensión lectora, tenemos factores textuales, comprensión lectora, factor documental, análisis interdisciplinario y factores estadísticos. También tenemos la conclusión, que es donde se refleja la forma reducida y directa de las ideas principales del texto original en las diferentes formas de la expresión. También destacamos la característica de la realidad del tema que se requiere dar a conocer el desarrollo en un tiempo determinado, los métodos usados en los resultados obtenidos en las conclusiones principales. También hacemos presentación de la bibliografía
y sus fuentes. Listo.